bueno, ya saben quién soy David Bowman y en este caso, debido a unos inconvenientes que han presentado mis otros dos compañeros, yo voy a explicarles acerca de las enfermedades del sistema inmunitario. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido y resumido porque de por sí el tema ya es extenso y como mencioné, debería ser realizado por dos personas en realidad. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, lo que vamos a ver es unas generalidades que les va a servir tanto para ahora, para patología, como para inmunología, que vendría a ser la tolerancia, el complejo mayor de compatibilidad, la autoinmunidad, y con ello el rechazo de trasplante, reacción de hipersensibilidad, algunas inmunodeficiencias y finalmente la amiloidosis. En ese sentido, lo siento por las transiciones, respecto a las generalidades que tenemos que encontrar acá, respecto a la tolerancia inmunitaria, tienen que entender que ante la ausencia, cuando hay un estímulo, este se va a presentarse mediante algún microorganismo. Este va a tener en su membrana un antígeno, el cual va a ser reconocido por el linfocito. Bueno, evidentemente, primero por neutrófilos, por macrófagos, etcétera, por diferentes mediadores inflamatorios. Esos lo van a detectar primero, luego van a ser procesados y van a ser presentados ante un linfocito. Es de esta manera que el linfocito puede ya ser un linfocito, digamos de esa manera, activos o un linfocito de memoria. Entonces, una vez que queda en el linfocito de memoria, en una exposición secundaria o en alguna exposición después de mucho tiempo, se va a dar una respuesta inmunitaria de manera más eficiente, más rápida. Ello le llamamos la tolerancia. Entonces, cuando hay una activación inmunitaria, hablamos de una respuesta inmunitaria, pero cuando hay una inactivación o eliminación de esta, ya sea por, como menciono, por detección temprana de esto o ya sea por diferentes mecanismos, se va a dar una tolerancia. Es decir, se va a detectar a esos antígenos, ya sean propios o sean externos, como inocuos. Por ejemplo, cuando hablamos del caso del polen, en el caso de reacción, que vamos a ver más adelante que como una reacción de hipersensibilidad, pero en personas normales, ustedes no, en personas normales, lo que va a suceder es que cuando ingresa el polen, por ejemplo, ese va a tener antígenos. Entonces, esos van a ser detectados, pero al ser inocuos no van a generar una respuesta. En otras palabras, va a haber una tolerancia hacia este estímulo. Entonces, algunas características es que la tolerancia va a ser debido a estos linfocitos que van a nacer de estos órganos linfáticos, ya sean los primarios, secundarios, etc. Acá se ve más o menos el mecanismo de activación de un linfocito o de una inhibición. Luego tenemos el complejo mayor de compatibilidad, que viene a ser un, un complejo de proteínas, los cuales se van a encargar de poder detectar, de permitir la presentación de antígenos. En ese caso, a modo de curiosidad nada más, ¿en dónde se va a localizar? O sea, ¿cómo es que se va a expresar? Se va mediante genes que se van a encontrar en el cromosoma 6 y pues ya sea clase 1 o clase 2, es decir, complejo tipo 1, complejo tipo 2. Ahora, ya habrán leído alguna vez o habrán dado la diferencia entre qué es el complejo mayor de compatibilidad, MHC, con el HLA, que es lo mismo, es antígeno leucocitario histocompatible, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Pero HLA, es lo mismo, sí, es lo mismo. La única diferencia viene a ser que el complejo viene a ser más, que engloba más, habla más que nada de mamíferos, a diferencia del HLA que habla específicamente de humanos. Ahora, respecto a las propiedades del complejo mayor de compatibilidad, es que viene a ser polimórfico, es decir, que muchas alternativas para cada gen. Esto está relacionado muy relacionado a la expresión de los alelos, con ello a la codominancia. Y luego tenemos acá los haplotipos, que van a ser un grupo de alelos del complejo mayor de compatibilidad que se va a presentar en cada cromosoma. ¿En cuál? En el cromosoma 6. Ahora, la clasificación y estructura, podemos encontrar el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, para hacerlo más corto, ¿dónde se va a ubicar? En todas las células nucleadas. Por lo tanto, ¿en el eritrocito se podría encontrar? No. En el caso del eritrocito, en el caso del glóbulo rojo, no encontramos algún tipo de complejo mayor de compatibilidad. Ahora, el complejo tipo 2, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos más que nada en las células que van a encargarse de la presentación de antígenos, ya sea la célula dendrítica, los macrófagos y los linfocitos B. Ahora, respecto a esa expresión de complejo,
Ese se va a expresar mediada y estimulada por las citocinas. ¿Cuál específicamente? La interleuquina, diré el interferón gamma. En otras palabras, cuando hay una activa, suponiendo un macrófago, por ejemplo, en su membrana tiene 5 complejos de mayores de compatibilidad. Y cuando hay una reacción, cuando hay una respuesta inmunitaria, por lo tanto se liberan citocinas, entre ellas el interferón gamma. Ese interferón va a estimular a este macrófago en nuestro ejemplo y va a permitir que se exprese mayor cantidad de complejos. De esa manera es que ahora en su membrana ya no hay solamente 5, ahora va a haber 10, 15, 20. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a permitir que en este caso el macrófago pueda ser más sensible a detectar más antígenos y de esa manera poder presentar mayor cantidad de antígenos, estimulando de esa manera la respuesta adaptativa. Ahora, respecto a la tolerancia central, eso se va a generar a nivel del timo, donde conocemos selección negativa. ¿Por qué se dice selección negativa? Debido a que tenemos la presencia de un complejo mayor de compatibilidad que va a detectarse, bueno, que va a ser estimulado por células que se encuentran en el timo. Sin embargo, lo adecuado viene a ser en que estas células, bueno, estos linfocitos inmaduros, no reaccionen ante estos antígenos, debido a que si reaccionaran, nos hace entender de que al salir al medio externo, al medio interno, mejor dicho, o sea, el organismo en sí, va a poder atacar a diferentes células. Y esa no es la idea. Por lo tanto, a todas esas células que detectan, mejor dicho, que reaccionan ante un estímulo, ante un antígeno propio, simplemente se les va a llevar a un proceso apoptótico. O en algunos casos, se puede llevar a un proceso mediante el gen aire a convertirse en células T reguladoras, a linfocitos T reguladores, los cuales van a migrar a diferentes órganos linfoides, sobre todo a nivel de los ganglios linfáticos, y de esa manera es que van a permitir la tolerancia periférica, por ejemplo. Y entre esas células que mencioné que van a permitir la selección negativa, tenemos a las células epitelioreticulares tímicas. En ese caso, van a tener la expresión de algo que se conoce como el TRA, que deben ser antígenos restringidos a tejidos, diré. En pocas palabras, esas células tímicas van a poder generar y producir antígenos de otras partes. Por ejemplo, este timocito podría producir un antígeno de la célula beta pancreática, por ejemplo. Puede expresar ese antígeno y de esa manera es que ante una confrontación con un linfocito inmaduro puede determinar si reacciona o no reacciona. Acá está el proceso que les menciono de la tolerancia central, mediada por el gen aire, en el cual se va a generar una selección negativa, es decir, apoptosis a todas estas células que reaccionan, o puede desembocar en la producción de linfocitos T reguladores. Eso es lo normal, pero ¿qué sucede cuando hay una selección negativa ineficiente o ausente? Eso va a generar la liberación de linfocitos T autorreactivos, lo que se conoce como autoinmunidad. Entonces, ¿qué es la autoinmunidad? Es simplemente una respuesta inmunitaria adaptativa que se genera por la pérdida de la autotolerancia contra el mismo organismo. ¿Qué mecanismos participan? Inmunocomplejos, autoanticuerpos y linfocitos T autorreactivos. Ahora, vamos con rechazo de trasplante, que viene a ser un tema que necesitan saber brevemente. Entonces, tenemos acá que entender qué es un trasplante. Bueno, esto se va a dar debido a un proceso de agarrar un tejido, que se conoce como injerto en este caso cuando hablamos de trasplante, y se lo colocamos hacia otro individuo. Si ese tejido es se ubica en el mismo lugar, entonces hablamos un trasplante ortotópico. Si se va hacia otro lado, heterotópico. Ahora, los tipos de injerto tenemos el singénico, que es cuando se da entre la misma persona. El caso, de, por ejemplo, de quemaduras, quemaduras o, claro, sobre todo en quemaduras, en el cual se extrae parte
del tejido de otras regiones y se coloca y se reemplaza, pero es en la misma persona, ese es ingénico. Al injerto viene a ser cuando se da entre la misma especie. Supongamos, por ejemplo, no sé, a su delegada se le rompe la pierna, se le cae toda la piel, qué sé yo. Y viene alguien de su base, Benjamín, por ejemplo, y le dona parte de su piel. Eso viene a ser un injerto. Ahora, el seno injerto es más bien de especies diferentes, que es algo usual también, que es más que nada, por ejemplo, con piel de cerdo, etcétera. Ahora, los tipos de rechazo que vamos a encontrar van a ser tres: el hiperagudo, el agudo y el crónico. El hiperagudo es, como su mismo nombre indica, un daño que se va a generar inmediatamente, que va a generarse en minutos, incluso se puede extender hasta horas, en el cual se va a generar anticuerpos preformados que van a permitir la acoplación del sistema de complemento y de esa manera generar una respuesta ante el órgano trasplantado. De esa manera que se genera un daño endotelial y trombosis finalmente. ¿Para qué se puede utilizar para evitar ese tipo de rechazo? Las pruebas cruzadas. En otras palabras, ver la compatibilidad entre tejido y la persona. El agudo es cuando hay una reacción del linfocito T y anticuerpos contra ese complejo mayor, esa compatibilidad. Acá es muy semejante, a decir verdad, porque va a haber presencia de trombosis. Y lo que podemos encontrar también va a ser infiltrado intersticial, y este proceso se va a dar entre semanas, meses o hasta puede durar algunos cuantos años. Ahora, el crónico es más bien mediado por mecanismos inmunológicos mixtos, es decir, tanto adaptativos como innatos, y acá va a generarse una proliferación fibrosa. En otras palabras, va a haber un engrosamiento del endotelio, en el caso que tenemos acá del riñón, y se va a dar entre meses y años sobre todo. Como vemos acá, hay un engrosamiento. Por esa parte de acá hay un engrosamiento del endotelio, bueno, de la luz vascular, y esos serían algunos normales. Ahora, respecto a las reacciones de hipersensibilidad, vienen a ser respuestas que son excesivas o inadecuadas ante lesiones o enfermedades que aparecen en el organismo. Y eso se va a deber principalmente a una sensibilización previa. En otras palabras, la persona se infecta por primera vez y lo puede pasar tranquilo, no se le genera una complicación o no llega a ser una sintomatología preocupante, alarmante. Sin embargo, para una segunda ocasión en la cual se va a infectar por el mismo antígeno, entonces esa sensibilización previa va a generar una reacción exagerada. Entonces, respecto a la clasificación, tenemos que pueden ser exógenos o endógenos, ya sean por sustancias inocuas, como estaba mencionando anteriormente, sobre el polen o el polvo, alimentos, por ejemplo, también se menciona el cabello del perro, del gato, etc. O endógenos, debido a que el mismo cuerpo no va a presentar la tolerancia. Entonces, la clasificación de Geld y Combs nos menciona 4 tipos, del 1 al 4. El tipo 1 viene a ser mediado por anticuerpos inmunoglobulina E, mastocitos, basófilos y linfocitos H2. Eso que les recuerdo, les debe recordar al asma, por ejemplo. Entonces va a haber una activación entrecruzada que va a activar a la inmunoglobulina E y de esa manera que va a generar la liberación de su contenido, es decir, histaminas y leucotrienos. La histamina va a generar el aumento de la permeabilidad capilar, generando la extravasación de líquido, en otras palabras, contribuyendo al edema. Los leucotrienos van a estimular a la hiperreactividad bronquial y de esa manera que se agrava el asma. Como ven, es una respuesta inmediata en la cual encontramos vasodilatación, edema, espasmo de músculo liso. ¿Dónde lo encontramos? Shock anafiláctico, por ejemplo, es decir, shock, asma bronquial, sobre todo atópica, rinitis alérgica, urticaria. Acá tenemos la presencia de un mastocito con su inmunoglobulina E, con su fracción constante, y llega algún antígeno. Ese antígeno va a estimular a la inmunoglobulina E y de esa manera genera la desgranulación. Ahora, el tipo 2 va a ser mediada por anticuerpos
¿Cuáles? IgG e IgM. En algunos casos también va a participar los linfocitos natural killer. Acá va a ser acompañada por el sistema de complemento. Específicamente por cuál? Por la vía clásica. Esas respuestas dura entre horas a días y va a generar lesiones específicas. ¿Dónde lo encontramos en fiebre reumática, por ejemplo? Y es que justamente cuando hay una infección por el Streptococo piógenes, o también llamado Streptococo del grupo A, beta hemolítico, este va a generar algo que se conoce como mimetismo, es decir, la célula, el sistema inmunitario va a detectar estas estructuras, estos antígenos de ese streptococo, y de esa manera es que esas estructuras son muy similares a lo que podemos encontrar a nivel de las válvulas, sobre todo a nivel de la válvula mitral, por ejemplo, o de la válvula aórtica. De esa manera es que el organismo, ya sea que ha acabado totalmente con la bacteria, entonces se da cuenta de que aún hay rasgos o rastros de esos antígenos a nivel de las válvulas. Por lo tanto, lo que va a generar va a ser un ataque hacia estas regiones, generando, por ejemplo, estenosis mitral. Estenosis mitral, insuficiencia mitral, por ejemplo. Entonces, otro tipo es el 3, que va a ser mediado por complejos anticuerpo antígeno. Y esto lo vamos a encontrar sobre todo a nivel de lupus eritematoso sistémico, que es algo que habrán visto en sus láminas de patología, donde esos complejos se van a empezar a depositar a nivel del endotelio, a nivel del glomérulo, por ejemplo, y va a generar lo que se conoce como vasculitis, o en el caso más específico del glomérulo, glomerulonefritis. Acá tenemos el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, glomerulonefritis post-streptocócica, etc. Tenemos acá la presencia de inmunocomplejos, los cuales se van a empezar a depositar y van a generar la atracción de neutrófilos, los cuales van a empezar a dañar a esas regiones. Y el tipo 4, que va a ser mediada por linfocitos C, y acá se va a generar una activación de macrófagos y por lo tanto una inflamación crónica, mediada por perforinas y grancinas, los cuales van a ser liberados por el linfocito natural killer, por ejemplo, o por el linfocito TCD8. Eso está muy relacionado al rechazo de trasplante, lo que ya hemos visto hace un ratito, y lo podemos encontrar también a nivel del diabetes mellitus tipo 1. Por eso es que esa reacción contra las células beta pancreáticas van a generar la pérdida de la producción de insulina, generando la diabetes tipo 1. En algunos casos también hablamos de la tuberculosis, que habrán visto seguramente la presencia de granulomas, específicamente granulomas gaseosos. Ahora, respecto a las inmunodeficiencias, tenemos a las primarias o secundarias. Las primarias, o también llamadas innatas, es un tema que me parece que no lo han tocado como tal. Me parece que tampoco lo van a ver como teoría dentro del curso de inmunología, pero para hacerles breve mención, de manera innata, como su mismo nombre indica, por diferentes motivos, ya sean genéticos, se va a alterar la producción de linfocitos, la producción del sistema inmunitario en general. ¿Como qué enfermedades? Por ejemplo, hablamos del síndrome de Dichorch. Ese síndrome, en pocas palabras, va a generar, es una lesión en el cromosoma 22, si no me recuerdo, que va a generar que el timo no se desarrolle completamente, es decir, va a generar una hipoplasia. De esta manera es que se va a generar, obviamente, si no hay timo, por lo tanto no hay producción de linfocitos T, por lo tanto el sistema inmunitario adaptativo cae. A su vez, no solamente va a generar la producción de timo, sino también de la paratiroides, por ende va a generar una disminución del calcio en sangre y diferentes anomalías cardíacas. Por ejemplo, va a producir el tronco arterioso único, que viene a ser una cardiopatía congénita. Tenemos acá en el caso de la gammaglobulinemia, inmunodeficiencia combinada grave, etc. Tenemos algunas secundarias. Eso es más que nada debido a, por ejemplo, a la malnutrición. Y es que recuerden que cuando hablamos de sistema inmunitario, ese tiene que tener ¿cómo decirlo? Ladrillos bien puestos para poder construirse. Por lo tanto, al no tener una correcta nutrición, esos ladrillos no hay,
o están dañados, escasean, por lo tanto no se genera un adecuado sistema inmune. Por otra parte tenemos la iatrogénica, en el caso de las quimioterapias o la inmunosupresión por corticoides, por ejemplo. Tenemos el caso de las infecciones, principalmente VIH, enfermedades sistémicas, ya sea diabetes, ya sea cáncer. Y bueno, hablando de VIH, me parece que eso no lo ven. Así que vamos directamente con amiloidosis. ¿Qué viene a ser amiloidosis? Es simplemente trastornos que van a deberse a depósitos anómalos de las proteínas, que vienen a ser proteínas mal plegadas. En otras palabras, recuerden que las proteínas, ya sean estructuras alfa o beta, aquí van a alterarse. Es decir, esas alfa beta se van a empezar a dañar, no se van a plegar como es debido. Aquellas que se deben de plegar como alfa se plegan como beta. Aquellas que se plegan como beta se plegan como alfa, por ejemplo. Entonces, eso va a generar fibrillas insolubles, de esa manera que se van a empezar a depositar. Y obviamente al depositarse van a ocupar un espacio. De esa manera que van a, por ejemplo, a nivel del glomérulo van a empezar a comprimir al glomérulo, comprimir a todo el espacio de Bowman, y de esa manera es que va a contribuir a la disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué más? Eso es más que nada realmente. Acá tenemos una lámina de hígado donde hay amiloidosis hepático. Y eso más que nada sería todo ya, chicos, por esta noche. Espero que se me haya entendido y que les sirva este rápido repaso, porque en verdad no tenía planeado, como les mencioné en un principio. De todas maneras,